En tiempo de resistencias, multiplicamos voces para la lucha. Multiplicar es la tarea. Un programa de la CTA Regional y el SUTEBA General Sarmiento. Multiplicar es la tarea. Hasta las 20 en la 91.7. Bueno, aquello que recién la sintoniza, estamos en Multiplicar la Tarea, en la 91.7, y ahora vamos a charlar con un compañero, con Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Ángel, Eduardo y Silvia, te saludamos. Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Bueno, primero un placer tenerte en el programa. No lo anunciamos por cábala, me parece. Claro, porque otras veces hemos querido sacarte y siempre por alguna dificultad, a veces porque estabas en un acto o algo, no ha salido, así que dijimos, no vamos a anunciar. Una vida tranquila. Claro. Dijimos que bueno, por cábala no lo vamos a decir, así que bueno, muchas gracias por estar en el programa, Hugo. Gracias a usted, un saludo a todos. Gracias. Bueno, arrancamos un poco, hoy nuestra editorial planteaba sobre justamente estos falsos dilemas en los que nos pone a veces el presidente Macri. Hoy utilizaba en la provincia de Córdoba con el gobernador Schiaretti el tema de que, por ejemplo, a Aerolíneas le costaba 2 jardines por día el tema de sostenerlo, ¿no? El tema de tratar de hacernos creer a nosotros que con el déficit del Estado, que ellos están preocupados en ese déficit del Estado, pero que con esa misma visión han generado despidos, una transferencia enorme a los sectores empresariales, y hoy nos quieren conformar a los trabajadores con un bono que no viene a cubrir absolutamente nada. Por eso, la pregunta concretamente, dando este marco es, vamos a una jornada nacional de lucha y bueno, ¿y qué mirada? ¿Por qué? ¿Y qué planteo estamos haciendo, no? Mirá, con respecto a ese discurso engañoso de que perdemos dos jardines de infantes por día porque Aerolíneas es deficitaria, y habría que preguntarse cuántas decenas de miles de jardines por día se pierden, por ejemplo, solamente con los intereses que está generando el brutal y creciente endeudamiento externo de la Argentina. Es un gravísimo problema el que le estamos hipotecando el futuro a nuestros hijos, y uno podría traducir en esas cifras enormes también la remisión de utilidades. Solamente en el último semestre 1.500 millones de pesos se fueron del país de utilidades obtenidas por los grupos empresarios locales, entre otros las empresas de energía. Así que bueno, son números que son por demás elocuentes. Con respecto a la jornada del 4 de noviembre, vamos reivindicando el mandato de los trabajadores a retomar una jornada de lucha nacional, porque no aceptamos que un bono de 2.000 pesos, que además, como todos sabemos, hay muchos que no lo van a cobrar, pero un bono de 2.000 pesos no puede cerrar una brecha salarial que en promedio a lo largo de este año acumula entre 12.000 y 14.000 pesos en la mayoría de los gremios. Esto es lo que se perdió de salario, y esto se quiere resarcir con un bono de 2.000 pesos, que ya la gobernadora Vidal, para hablar de la más cercana, pero la mayoría de los gobernadores han advertido que no lo van a poder pagar ni a los docentes, ni a los empleados públicos provinciales, ni los municipales, por lo tanto, y que en el sector privado es incierto, porque quedó como una especie de apelación a la voluntad de los empresarios. Los que quieran y puedan lo pagan, y los que no puedan o no quieran no lo pagan, de manera que creemos que ha sido un resultado absolutamente negativo para el sector de los trabajadores. Creo que el triunvirato fue por demás concesivo frente a las limitaciones que ponía el gobierno en la agenda de lo que ampulosamente llamaron diálogo, y además
quedó en el camino como si fuera un tema menor, algo que ni siquiera merecía ser mencionado, nada más ni nada menos que el tema de los despidos. Cuando hay un gobierno que vetó una ley de antidespido, cuando hay un gobierno que todos sabemos, cuando venzan los contratos en el mes de diciembre, el sector público puede estar otra vez sometido a una nueva sangría de despido. Entonces, mínimamente yo creo que hubiese sido necesario, imprescindible, que hubiera al respecto de los despidos definiciones muy claras y taxativas. Todo esto con el agravante de que la CGT acepta discutir un plan productivo nacional, que es la agenda que el gobierno coloca unilateralmente y que parecería que nosotros los trabajadores no tuviéramos una agenda propia, no tuviéramos idea de lo que queremos para este país, que nos hubiésemos olvidado de cuál es la diferencia entre un país que apuesta a la financiarización de la economía, que apuesta a la especulación, o un país que sigue teniendo la posibilidad de generar trabajo porque tiene mercado interno y porque tiene algún atisbo de desarrollo industrial. Creo que con todas estas razones vamos a la plaza el 4 de noviembre, a la Plaza de Mayo, y vamos a realizar también en otras plazas del país, en otras provincias, actos similares en paralelo. Hugo, ¿qué tal? Bueno, sí, realmente nuestra CTA es prácticamente la única que pone sobre la agenda el tema de los desocupados, ¿no? El tema de los despidos. Y sé que muchos de estos sectores también nos van a acompañar en la jornada de protesta del 4. ¿Cómo se va construyendo? Porque imagino que es toda una construcción para que la marcha tenga la contundencia que esperamos, para que se visualice y para que, bueno, salgan o se pongan en la agenda, digamos, como una expectativa, el problema de los desocupados y de la reapertura de las paritarias. Sí, estamos trabajando en la convocatoria con el aporte de los compañeros de la CTA Autónoma también. Uh-huh. Están participando todo el espectro de organizaciones que participó a través de lo que se dio en llamar Articulación Popular en la convocatoria que hicimos en el mes de septiembre, y están también aportando a la realización de la marcha los movimientos sociales que integran la CETEP. Hasta ahora ese es el esquema de la convocatoria. Hubiésemos querido tener con nosotros a la corriente sindical federal, pero hasta ahora no hay un pronunciamiento al respecto. De todas formas, sabemos que algunos gremios de la CGT, algunos seccionales del conurbano, van a estar acompañando la convocatoria. En esto que vos decís, Hugo, nosotros lo percibimos acá, por lo menos en lo que tiene que ver con nuestra regional. Por abajo hay inclusive muchísimos conflictos de gremios que están dentro de la CGT, algunos que están dentro de la corriente federal y otros que no tanto. Y por abajo hay un ánimo de bastante enojo con respecto a la situación. Sería, en esto de plantearnos el tema de la marcha, de alguna manera, uno de los ejes sería que en realidad cada uno venga con su eje para traer y manifestarlo, de manera tal de que la marcha represente de alguna manera todo lo que está hoy sobre la mesa a nivel de conflictividad, ¿no? Sí, yo creo que claramente se generó una expectativa a partir de que el gobierno convocó a la CGT, e inmediatamente esa expectativa se vio desairada. Por eso entiendo el enojo, el reclamo, las críticas de la mayoría de los trabajadores, porque el triunvirato que fue a discutir en el camino se olvidó del mandato que llevaban un mandato de paro general, y ese mandato se sustentaba en un documento que se aprobó en la CGT, cuyo título lo dice todo, de mal en peor. Y de mal en peor hablaba de los despidos que seguían creciendo en el sector privado. Hablaba del salario que sigue en caída vertical en muchas provincias
y en muchos sectores de la actividad privada. Entonces yo creo que hubo una especie de actitud complaciente de parte de la conducción de la CGT, que no supo expresar la demanda para discutir una agenda social que signifique el cambio del rumbo económico del gobierno. Hoy está claro que sigue habiendo sectores muy poderosos de la economía que se benefician, que obtienen grandes márgenes de rentabilidad, sobre todo los que están vinculados al tema de la energía, al tema de la especulación financiera, algunos sectores que tienen que ver con las exportaciones de granos, pero después el resto, e incluso en el resto, a muchos pequeños comerciantes y pequeños empresarios, está sintiendo los golpes del tarifazo, del aumento de los precios, de la entrada de mercadería que viene de fuera del país, de la caída del salario, de la limitación que en este momento existe en términos de recursos del Estado para los presupuestos, etcétera. Te puedo interrumpir un segundo, Hugo, porque vos recién hablabas justamente de las pymes y de los sectores de comercio que son los más afectados por el tema de los tarifazos, que además hacia adelante nos están anunciando que va a haber más tarifazos, e inclusive ya le están planteando un esquema trimestral respecto de esto. Y estas pymes y estos comercios nuclean básicamente el 80% del empleo. Lo hablábamos recién en la columna de economía en este sentido. ¿Hay cámaras que se han empezado a pronunciar en este sentido de sumarse con respecto a esto? ¿Hay pronunciamientos? Porque hasta ahora pareciera ser que es como que vienen teniendo un límite de tolerancia bastante alto en ese sentido. Sí, están los tradicionales socios del FRENAPO cuando hicimos las primeras acciones reclamando la asignación universal por hijo. Qué increíble que nos tengamos que remontar a tantos años, ¿no? Como pareciera como un déjà vu. Claro, están los compañeros que representan a las pymes de 3 organizaciones de la pequeña empresa. Ellos están participando. Es probable que en el corto plazo también con un sector importante de la Federación Agraria podamos acordar, por lo menos en el término de definir un programa común. Hay algunos sectores, aunque también es cierto que otros sectores, incluso que hoy están sufriendo en carne propia las medidas de este gobierno, como el ingreso de mercadería o el alto costo de acceso al crédito que está asfixiando a las pequeñas empresas, igual que el tarifazo, pero aún así es verdad que hay sectores del empresariado pequeño que por una cuestión de rechazo visceral a lo que fue el gobierno de Cristina Kirchner y aún teniendo que cargar con pérdidas, siguen poniéndole ficha a esta especie de promesa incumplida de reactivación de la economía, a que en el próximo año vamos a ver los brotecitos verdes y todas esas maquinaciones mediáticas con las que se trata de dar la idea de que, bueno, lo mismo que hacían en la década del 90, ¿no? Estamos mal, pero vamos bien. Cuestión que cuando terminamos de ver qué significaba el vamos bien, estábamos incrustados en una especie de país hecho un baldío, lleno de hambre y de desocupación. En este sentido, Hugo, también hablamos con Pablo Barneix, nuestro economista que nos acompaña todos los miércoles, del modelo, ¿no? De este cambio de paradigma, si se quiere, y él resaltaba que no son ningunos improvisados, y esto es claro que tienen un plan. Ahora, en este, no sé, proyecto ayornado, agroexportador, con alguna pata en la energía, ¿qué esperanzas, qué construcción le proponemos a los trabajadores? ¿Qué salida? No digo en el corto, pero sí en un mediano y largo plazo, ¿no? Desde nuestra lucha, desde nuestros aportes. Y yo creo que hay que
reconstruir primero un marco de alianza con los sectores vinculados a un proyecto productivo de la pequeña empresa. Hay que tratar de reconstituir alianzas con los sectores vinculados al mercado interno y fundamentalmente tiene que recuperar un papel importante la clase trabajadora. El movimiento sindical argentino no puede ser un osito peluche de esos que mueven la cabecita para arriba y para abajo como tienen los taxistas en el auto. El movimiento sindical tiene que recrear su propio proyecto, tiene que recuperar la memoria, como se dice en el fútbol. El movimiento sindical tiene que empezar a recuperar la memoria de las cosas que supo hacer en este país. Lamentablemente nos queda la idea esa de que, bueno, peleando por el impuesto a las ganancias en un país que tenía salario y paritarias libres, eran tigres de Bengala, y ahora que no tenemos salario y que tenemos despido, somos como gatito mimoso. Me parece que esa es la gran disyuntiva. El movimiento obrero debe recuperar un rol y tiene que ponerse como núcleo de un proyecto superador de esto, y tiene que jugar un papel para unificar a los distintos sectores que se dicen opositores, y que cuando vos ves cómo actúan, de opositores no tienen nada, son todas copias por la del galería. Oficialismo. Claro. ¿Y qué rol le adjudicás a los partidos políticos o movimientos, digamos, políticos? No, yo creo que básicamente creo que el peronismo, e incluyo dentro de eso el kirchnerismo, porque son dos cosas inescindibles, tiene que recrear un esquema de unidad donde claramente los únicos que queden excluidos sean los que quieran ser, opositores oficialistas, es decir, esta cosa extraña que hace que el esquema de ellos sea Sergio Macri y Mauricio Massa. Yo creo que hay que recrear una unidad del peronismo, pero en una proyección que tenga que ver con redefinir el movimiento nacional y una construcción social para un país que, si no lo atajamos a tiempo, nos lo van a poner otra vez patas para arriba, nos lo van a hacer volcar, y el tema de la deuda externa no es un problema menor. No solamente por lo que va a significar en términos de privaciones, en términos de penuria, porque después para pagar los servicios todos los años, y esto lo va a empezar a vivir en carne propia hasta el gobierno de Macri, porque no es que la pelota esa la pueden patear tan lejos, pero además de eso, después vienen los condicionamientos, porque cuando a vos una vez que te ataron en la camilla del quirófano y no te podés mover porque estás condicionado, y ahí te empiezan a operar como hacían ellos, a control remoto. Otra vez un déjà vu, como decía Capra recién. Claro. Y en esto, Hugo, digo, por ahí para ir cerrando, pareciera ser que del lado del triunvirato hay como un camino elegido en este sentido de la mirada política, en esto del Sergio Macri que vos hacías alusión, que pareciera que claramente la construcción o la acción tiene más que ver con llevarnos a ese lugar en el tema de la política. ¿Vos creés que, digamos, en esta articulación que debería existir entre lo que es el kirchnerismo y sectores del peronismo, en esto de la reconstrucción nacional, hoy realmente se está a la altura de las circunstancias como para los tiempos que nos están corriendo? Hay, para que no sea todo tan negro y oscuro, hay señales que por lo menos son promisorias. La reunión de los 50 intendentes del conurbano, creo que en ese sentido marca un camino promisorio, porque es terrible, ¿no? Es patético que el papel opositor, que no juega Pichetto ni Massa,
lo juegue Elisa Carrió, o sea que tengamos oficialismo en la oposición y oposición en el oficialismo. Creo que nosotros tenemos que reconstituir un marco de unidad y retomar la iniciativa, y creo que si se sostiene la apuesta de constituir un polo de unidad de referentes territoriales como serían los intendentes del justicialismo, del peronismo, es una buena señal. Muy bien, no. Es una buena señal. Nos vamos a quedar claro. con este final, ¿no? Una buena señal que creo que es además lo que necesita el conjunto de los trabajadores y la gente, tener buenas señales, porque si esas buenas señales no las generamos, tampoco la gente se va a arriesgar, digamos, en función de buscar una salida. Hay que buscar una salida. Claro. Creo que en esto tenemos que trabajar muchísimo y tener en claro que el 4 es simplemente un escalón más de una escalera que tenemos que construir todos hacia esa salida política, ¿no? Y si se quiere, si el 4 vuelve a ser una marcha masiva en Plaza de Mayo, es otra buena señal. Claro. Bueno, Hugo, te queremos agradecer que nos hayas atendido y bueno, algún día te vamos a volver a llamar porque creo que sos un compañero con el cual aprendemos mucho, ¿no? Sos un maestro, diríamos. No, un militante como ustedes. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, aquí en Multiplicar la Tarea en la 91.7. Multiplicar es la tarea. Un programa producido por la CTA San Miguel, José Cepaz, Malvinas Argentinas y el SUTEBA General Sarmiento. Hasta las 20 por la 91.7 por la UNI.